siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Quién dice amén? Y aquí la Biblia nos dice algo muy importante. Ayer se cumplió un año de que empezó esta pandemia y nosotros estábamos acostumbrados que oíamos las noticias y pasaba la pandemia del ébola, la pandemia de tantas enfermedades, y nosotros siempre las veíamos a la distancia hasta que llegó aquí. Y yo le decía a mi esposo, cada vez estamos viendo más cerca esta enfermedad que se ha metido a conocidos, a familia, aún a nosotros mismos. Y cada vez estamos, yo me puedo imaginar como una botella que cada vez se va cerrando más el cuello y se está haciendo más latente. Y nos movió a todos el tapete. Pudimos valorar, uno, la presencia de Dios cuidándonos. ¿Quién dice amén? Protegiéndonos aún en tiempos difíciles. Muchos fueron muy bendecidos con esto, porque yo les dije al inicio de esta pandemia que Dios iba a dar ideas creativas para nuevos negocios, ¿recuerdan? Y que Dios iba a respaldar a aquellos que confiaran en el Señor. Y el Señor lo ha ido cumpliendo. Y no se termina. Esto sigue. Esto sigue. Pero la diferencia que hay, amigo, que me escuchas, es que el Señor está con nosotros. Y como dice su palabra, hemos nacido de nuevo. ¿Cuál es el fruto de este nacimiento? Que tú y yo fuimos confrontados con la palabra de Dios cuando nos presentaron a Jesucristo. Fuimos confrontados con nuestro pecado. Fuimos confrontados con nuestra condición pecaminosa. Y vino en nosotros un genuino arrepentimiento, no remordimiento. Porque el remordimiento se pasa. Pero cuando hay un genuino arrepentimiento, el Espíritu Santo viene a nosotros y somos renacidos, como dice la Biblia. Y no de una semilla que se va a perder, dice Pedro, sino de una semilla incorruptible, eterna. ¿Estás conmigo? Así que el nuevo nacimiento trae cambios, trae transformación, trae, aparte de esa confrontación, nos trae el deseo de ser diferentes, el deseo de agradar a Dios, el deseo de tener esa comunión con nosotros. Yo recuerdo que cuando mi esposo recibió a Jesucristo, vino en él un cambio, así yo puedo decírtelo, tremendo. Porque él era lepero, mal hablado, decía groserías. Pero cuando vino el Señor a su vida, wow, Dios cambió su lenguaje. Dios cambió la ira. Porque estoy hablando de él porque se suponía que yo también era cristiana. Pero cuando tuve una confrontación real con la palabra de Dios, Dios también transformó mi vida. Así que tiene que haber esa pureza interior que se tiene que manifestar en amar a mi prójimo, no amarme a mí mismo, no desear que todos me sirvan a mí, o hacerme la víctima de decir, es que yo soy así por tu culpa, porque eso es clásico. Yo te pongo el cuerno porque tú nunca me haces caso. Ajá. Y es que yo me salgo a la calle porque aquí nadie me hace caso. Son las cosas clásicas.
Pero cuando tú has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, es tu deleite, es tu placer amar, de ganarte el corazón del Padre y de agradarle en todo. Y esto se debe a la palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta la palabra de Dios en mi vida? A través de mi fe y mi confianza en Él. Eso es fe. Una semillita. Aquí habla de una semilla, de una simiente. Amado, ¿sabes por qué mucha gente cayó en depresión y en angustia y en ansiedad? Por no leer la Biblia. Por no leer la Biblia. Por desconectarse de la sintonía, de la relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos da el poder para vencer todo pensamiento. El viernes, algo que el pastor Junior decía, la victoria que yo tuve sobre mis pensamientos fue, 2 Corintios 4:10, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto es real. El diablo es astuto desde el principio, dice la Biblia. Y él siempre va a querer atacarte con pensamientos. Siempre. De que tú eres víctima, de que nadie te merece, o de mucho orgullo, autosuficiencia. Y nuestra vida debe de estar basada en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú pones tu fe y tu confianza en la palabra de Dios, ella se va a hacer clara. Pero tú tienes que perseverar. Tu carne no quiere leer la Biblia. Tu carne quiere seguir durmiendo. Tu carne quiere que tú la alimentes con lo que le gusta a tu carne. Pero recuerda que lo que tú tienes que darle prioridad en estos tiempos es a tu espíritu. ¿Estás conmigo, amado? Así que ¿cómo puedo hacerlo? A través de la palabra de Dios y la oración, porque a través de la oración Dios también te va a hablar. Dios te habla a través de su palabra y a través de la oración. En 2 Corintios 3:16 al 18, la Biblia nos dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Chécate lo que dice la Biblia. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Ya no hay pensamientos de acusación y de culpabilidad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué viene? La gloria del Señor. Somos transformados ¿de qué? De pecado en pecado, de culpa en culpa, de depresión y en ansiedad. No, de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿Quién está conmigo y dice amén? Es la que te va a hacer fuerte en tiempos de dificultades. Es la palabra de Dios. De decirle al diablo, cállate, porque la Biblia dice esto. Jesús lo hizo. Jesús derrotó al demonio diciéndole, escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Número 2, la palabra es alimento para tu alma. Deuteronomio 8, 2 y 3. La palabra alimento para tu alma. Y aquí en Deuteronomio, ve lo que dice la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años Dios estuvo trabajando con el corazón de su pueblo. Y dice, estos 40 años en el desierto para afligirte, probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Las mismas palabras que Jesús refirió en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántas veces has dejado de venir a la congregación o de conectarte? Ay, es que tengo otras cosas que hacer. Ay, es que es la hora de mi ejercicio. Ay, es la hora de que tengo que ir a trabajar. Ay, es que es la hora. Y aquí nos dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Quién de ustedes en esta pandemia el Señor lo bendijo? Levante su mano. No los voy a pasar a que den testimonio porque no acabaríamos. Gloria a Dios. Y el Señor mismo nos los dice en su palabra. ¿Estás conmigo? Ellos no debían olvidar el cuidado y la protección que Dios hizo con ellos. Todos los que le había enseñado, dice, guárdalo en tu corazón. Yo conozco tu corazón, yo conozco tus pensamientos. Y eso a mí me mueve porque dice que nos sometió a prueba. ¿Quién está conmigo? Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. La Biblia nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan. ¿Para qué? Para salvación. Busca, anhela leer tu palabra, la palabra de Dios, y no le hagas que a ver, ¿qué me va a decir el Señor hoy? A donde abra mi dedito. No. Ten una disciplina, ten un compromiso de fortalecer tus músculos espirituales. ¿Estás conmigo, iglesia? Este pasaje es maravilloso. Es más, memorízalo. Salmo 19, del 7 al 10. Y repite conmigo. La Biblia dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué hace la Biblia? Y quiero que reflexiones en esto. Mucho ojo. Si tú sigues siendo el mismo de hace 10 años, si tú sigues siendo el mismo de hace 2 años, es que la palabra de Dios no ha llegado a tu corazón. Y ten cuidado, porque no sabes en qué momento el Señor te puede llamar. Ahora sí. Tiene que haber frutos de un verdadero encuentro con Jesucristo. El mismo Señor Jesús, me encanta cuando le hablaba a la adúltera, cuando le hablaba a los ciegos, a la gente que él se acercaba. Lo primero que les decía, tu fe te ha salvado. O luego decía, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque lo más importante antes de la sanidad física está la salvación. ¿Estás conmigo, iglesia? Porque eso es lo eterno. Eso define tu propósito. Traer salvación a la gente. Sí, sanidad, porque lo necesitamos. Pero antes que la sanidad debe de haber preocupación y aflicción por nosotros mismos, porque seamos salvos. No oí ningún amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte. El testimonio del Señor de Jehová es fiel. Hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos. ¿Qué hacen a tu corazón? Te alegra. Alegra tu corazón. Echa fuera el miedo. Echa fuera la ira. Alegra en el corazón. Hasta tu cara. ¿Te ha pasado que tú puedes ver a una persona y te das cuenta que trae cara de limón agrio? ¿O que durmió en una cama de clavos? ¿Por qué? Porque se refleja. Camina así.
y con una cara que no quiere ni hablar, ni que ni siquiera el aire le daña. Pero dice que la Biblia alegra el corazón. El precepto de Jehová, ¿cómo es? Puro, que alumbra nuestros ojos, te da ideas, te da propósitos, te da visión. Amén. El temor de Jehová es limpio, que permanece por un ratito. No, para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. 10, todos juntos el 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Quién dice amén? Ese es el gozo, esa es la paz que tú debes de encontrar en la Biblia. El mismo David decía: prefiero estar 1000, ¿cómo decía? 1000 días en tu presencia que uno fuera de tu presencia, porque él había descubierto el deleite de estar en la presencia del Señor. Amén, iglesia. ¿Estás conmigo? Así que la palabra de Dios, y te hago esta observación. Del versículo 7 al versículo 10 se menciona la palabra Jehová 6 veces. Esa palabra Jehová viene de Yahweh, es palabra de Dios, viene del que es por sí mismo, el yo, el gran yo soy. Amén. 6 veces Él lo está reafirmando, que esa palabra viene del Dios Todopoderoso. Amén. Número 3. Ama la palabra. Repite conmigo: amo la palabra. Juan 14, 21. Todos juntos en Juan 14, 21. La Biblia dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vean qué hermosa el pensamiento que el mismo Señor Jesús nos dice. ¿Sabes? Si amas la palabra, me amas al Padre, yo también te amo. Y esto traerá bendición a tu vida. Ama la palabra. Así que si amamos al Señor, también debemos de amar su palabra. Porque esto nos va a llevar en automático a obedecerlo. Y la obediencia traerá bendición. Amén. Juan 5:39. Todos juntos, repite conmigo. La Biblia dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué tenemos? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús, Él. Y quiero decirte, fíjate qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Cuando tú tienes la seguridad de salvación, no tenemos por qué temer a la muerte, porque sabemos cuál es nuestro fin y a dónde vamos. Pero cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, el miedo se va. Tu sistema inmunológico se levanta, se va hasta arribota, y la enfermedad no te toca. Así que cuando tenemos la seguridad de nuestra salvación y de que nuestra confianza está en el Señor, Dios hace todo. Sube tu sistema inmunológico, te da el gozo, te da la alegría, te da la seguridad, y puedo caminar confiado de que el Señor tiene mi vida en sus manos. Amén, iglesia. No solo temporalmente aquí en la tierra, sino por la eternidad. ¿No te da gozo? A mí sí. Amén, iglesia. Así que tenemos que aprender a seguir y a conocer y a crecer. Número 4, tenemos que ser hacedores de la palabra. Santiago 1, del 22 al 25. ¿Estás conmigo?
La Biblia dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente engañándote a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo se vio, cómo era. Mas el que mira atentamente, ¿qué? La perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino ¿qué va a hacer? Di, wow. ¿Ves cómo la palabra alimenta mi espíritu? Y ella misma me dice cómo vivir en plenitud. Ella nos está dando la respuesta. No vengas ahorita, ya escuchaste la palabra y ya me persigné, ya cumplí y me voy, y allí en la puerta ya vas enojado con tu esposa. Ay, para esto me trajiste. Ay, que estuvo bien aburrido, yo no sé para qué me traes. O llegas a la esquina y sigues siendo el mismo o la misma. La Biblia te compara a esa persona que solo se vio en el espejo y dijo: ay, esa vieja que sabe. Pero hoy el Espíritu Santo está hablando contigo de parte de Dios para traer salvación a tu vida y para que hagas cambios. Porque la Biblia dice: no solo oidor, sino hacedor. Tenemos que experimentar esa transformación que el Espíritu Santo quiere traer a tu vida. Quiere que se refleje en tu servicio. ¿Cuál es el ministerio en donde tú estás sirviendo? Vienes, calientas la banca, la silla y te vas y vuelves a tu vida de todos los días. ¿Sabes? Me encanta la vida de Zaqueo. Inmediatamente que tuvo un encuentro con Jesucristo hizo cambios. La mujer samaritana, inmediatamente que tuvo un encuentro con el Señor, cambios, frutos. Me encanta a mí la samaritana, yo soy su fan. Cuando llegue al cielo la voy a buscar, porque después de tener ese pasado tan horrendo, fue la primera evangelista que fue y predicó a todo el pueblo que la rechazaba, que la juzgaba, que la criticaba. Ella fue y predicó salvación a ese pueblo que la rechazaba. Y wow, es así. Y la voy a buscar en el cielo, porque yo sí me voy al cielo, no sé tú. ¿Verdad que nos vamos a ir con él? Amén. ¿Por qué? Porque la palabra bienaventurado quiere decir que aquí en la tierra vas a vivir en bendición. Más que de bendición, más allá de la bendición. Eso quiere decir bienaventurado, más que bendecido. ¿Quién quiere eso? En todo lo que tú hagas, dice en la Biblia, todo lo que emprendas será bendecido. No aquel que se queja, no aquel que vive enojado con todas sus circunstancias, amargado. Ya ahorita ya está haciendo calor. Ay, ¿por qué hace calor? Y cuando hace frío, ¿por qué hace frío? Y todo le molesta, todo le afecta. Cuando aprendas a vivir en la situación, en la condición en la que Dios te tiene, el Señor te va a llamar bienaventurado. Amén, iglesia. Así que, ¿cuál va a ser el fruto de una verdadera convicción de arrepentimiento? Cambios. Y número 2, vas a desear servirle al Señor. Amén. 5, medita.
y memoriza la palabra de Dios. Úsala. Llena tu cabeza en vez de las noticias que traen pesimismo, que traen depresión. Llénala de la palabra. Segunda de Timoteo 2:15. Memorízala, medítala, desmenúzala. Dice la Biblia, todos juntos, fuerte: presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra, ser diligente en la palabra de Dios. Preséntate ante el Señor como aprobado, no aquel que se va a alejar de la presencia de Dios avergonzado. Porque el Señor te va a decir: ¿qué hiciste con los dones que di? ¿Qué hiciste con las bendiciones que derramé sobre tu vida? Y te alejes de Él avergonzado. Dice la Biblia, como un obrero diligente. ¿Estás conmigo? Ve a la Biblia, que es la fuente de la sabiduría. Ve a la palabra de Dios, que es la fuente del conocimiento. Y en este momento yo quiero honrar la memoria de mi padre. Mi padre fue un hombre que no terminó ni la primaria. Fue un hombre que para el mundo tal vez fue un hombre ignorante, pero mi padre, por la palabra de Dios, fue un hombre sabio, un hombre poderoso en la palabra. Por eso cuando nos dice que Él te da el conocimiento, Él te hace sabio, esto es real. Eso es real. Yo veía a mi padre en la mañana, se levantaba y lo primero que hacía, se ponía a cantar. Y lo primero que hacía esto, no sé, se daba masaje en su panza, no sé qué, empezaba a cantar. Porque mi papá tenía una voz hermosa. Y él respiraba palabra, meditaba la palabra y se la sabía de memoria. Y él fue un hombre bienaventurado. Yo puedo atestiguar que él fue a la presencia del Señor con una paz que ya la quisieran muchos. Y me gozo en ese testimonio y en ese reto que tengo de mi padre. Amén. Tenemos que ser diligentes. Y por último, Salmo 119:11. Este está maravilloso, este salmo. Apréndetelo de memoria. Ese era uno de los textos clásicos cuando éramos de niños en la escuela dominical, que nos hacían que no los aprendiéramos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todos juntos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén, iglesia. ¿Estás conmigo? Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate. No en la Rosa de Guadalupe, no en los programas, ya ni los programas que hay te quitan el tiempo. Alimenta tu espíritu de la palabra de Dios. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Último punto: la palabra de Dios es espada para la batalla. Amén. Y este texto a mí me emociona, me taladra. Hebreos 4:12. Y ese también, apréndetelo de memoria. La Biblia dice así, ponte de pie, hemos terminado. Y repite conmigo este texto todos juntos. ¿Qué es la palabra de Dios? Es
viva y eficaz, y más que toda espada de 2 filos, y penetra y el espíritu, las coyunturas, adentro los huesitos, discierne lo que estás pensando y las intenciones del corazón. Otra vez, la Biblia dice así, más cortante, penetra las coyunturas, los tuétanos, la sangre, todo tu torrente sanguíneo, y discierne tus pensamientos y las intenciones del corazón. El diablo eso no lo puede hacer, pero la palabra sí. El Espíritu Santo sí, porque mayor es el que está con nosotros que en el mundo. No te dejes engañar por el diablo, sino fortalécete en la palabra y en el poder de su fuerza. ¿Quién está conmigo? Efesios 6:17. Y toma, ¿qué dice? El yelmo de la salvación. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la palabra de Dios? La espada de tu espíritu. Amados, vete con ese pensamiento a tu casa. No seas hoy solamente oidor, sino hacedor de la palabra, dando frutos de un verdadero arrepentimiento y de convertirnos realmente al Señor.